Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Vamos a dar inicio con lo que tenemos para hoy. Hoy vamos a trabajar en equipos. Ya, voy a ingresar eso. Comenzamos la clase. Eh, Como he puesto en el grupo de WhatsApp, hasta 8:15, vamos a trabajar, vamos a esperar para que nos puedan pasar un listadito. Vamos a trabajar en equipos, ¿ya? Vamos a resolver un ejemplo, ¿ya? Con lo que hemos visto fundamentalmente en la última clase. ¿Ya? Vamos a trabajar básicamente eso. Pueden ustedes buscar un dataset, sea en línea, como el que hemos trabajado, que también les voy a mostrar la resolución del caso del Titanic, eh, o en este caso, algún otro, como ustedes quieran, ¿ya? En esencia, lo que vamos a buscar trabajar hoy día es la concepción de un ejemplo cual fuese, ¿ya? De acuerdo a lo que estamos viendo. En este caso, lo que refiere al MapReduce, ¿ya? Vamos a trabajar con MapReduce, ya para seguirlo un poco trabajando esa parte, pero con un dataset que ustedes encuentren en Internet, ¿ya? Cualquiera. Menos obviamente los que ya hemos utilizado, que es el Titanic y el tema de las propinas. Esos no, ¿ya? El tema de MapReduce con el TIPS o el tema de Titanic, no. Entonces, ustedes tienen que buscar encontrar un dataset, ¿ya? Y buscarlo trabajar con MapReduce, ¿ya? De una manera que lo podamos ir revisando, ir resolviendo. Eso es lo que vamos a hacer en equipos, para que podamos reforzar y fortalecer nuestro avance. Hasta 8:15, por favor, mandarme el listado de personas que van a trabajar en equipo, de 2 a 3 personas. Si no, yo puedo hacerlo al azar, igual para que todos tengamos. No sé cómo estamos en ese tema. Tal vez no nos conocemos muy bien, o tal vez sí, ya hemos trabajado antes, entonces me pueden mandar, ¿ya? Pero la idea es trabajar la primera etapa con MapReduce, ya con un dataset cual fuese, y de ahí yo voy a resolver el tema del Titanic, les voy a mostrar la resolución que yo tuve, y vamos a lo que tenemos para el día de hoy, ¿ya? Así que en esencia eso vamos a hacer ahorita. Hasta 8:15, por favor, mandarme si tienen ya por afinidad grupos de 2 o 3 personas, ¿ya? Como somos poquitos, no hay ningún problema, 2 a 3 personas. Así que hasta 8:15 vamos a esperar, de ahí empezamos, voy a separar por salas para que cada uno busque y trabaje en conjunto el ámbito de MapReduce con algunas gráficas que sean importantes para el análisis de información de su dataset, ¿ya? Ya les voy a explicar biencito las instrucciones. Por el momento estoy tratando de esperar a que ver si alguien más se conecta, y a las 8:15 hago la separación, sea al azar o sea por afinidad, dependiendo de ustedes, ¿ya? A ver, vamos a dar 3 minutitos y comenzamos. Entonces aprovecho de compartir mi pantallita. Ok, y vamos. Ok, vamos a hacer entonces la separación, ¿ya? Y de ahí les indico de qué va la actividad del día de hoy, la inicial. Ok, por acá. Ok, ahora sí. Les explico. La actividad del día de hoy es fundamentalmente buscar un dataset en Internet, como el que estábamos trabajando de los tips, o como el que estábamos trabajando de Titanic, ya que también les tengo que resolver el ejemplo en vivo, así que eso lo vamos a ver al terminar, ¿ya? Pero busquemos un dataset en Internet, ¿ya? Trabajemos con MapReduce, ese dataset,
Y fundamentalmente quisiera que ustedes generen gráficas. Generen gráficas y generen una explicación analítica de las gráficas a partir del análisis de datos. ¿Ya? Eso, por favor, quisiera que lo puedan hacer. Descargar un dataset o ver un dataset de internet igual, no hay ningún problema como los que estábamos trabajando. Un dataset de un conjunto de datos, ¿ya? Trabajarlo con MapReduce, ¿ya? Y generar gráficas resultantes de ese trabajo. Y hacer un análisis, ahí lo pueden escribir el análisis, o pueden hacer un documentito Word, como ustedes quieran, no hay ningún problema, hay total libertad en ese sentido, para que ustedes me hagan un análisis de las gráficas y de los resultados, como un analista de datos, fundamentalmente, ¿ya? Eso es lo que vamos a trabajar la primera etapa de la clase del día de hoy. Hasta más o menos vamos a dar unos 45 minutos. De ahí voy a mostrar el ejemplo del Titanic resuelto por un pipeline, ¿ya? Y de ahí trabajamos el tema del contenido de la clase del día de hoy que habla fundamentalmente de Docker, de GitHub Actions y algún ámbito de Kubernetes, ¿ya? Para que lo podamos entender. Así que eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Voy a abrir los grupos, pero eso no implica en que me puedan consultar, me pueden preguntar, ¿ya? Lo que ustedes deseen, me pueden decir si quiero, me puedo unir a su sala o igual por WhatsApp, como ustedes quieran, como les vean, lo vean más conveniente, está bien, ¿ya? Entonces voy a abrir los grupos. Por favor, vincularse, buscar el dataset y trabajarlo con lo que estábamos hablando, ¿ya? Pedro, Sergio, Edwin, ¿estamos bien? ¿Hay alguna consulta? Ok, vamos a continuar, ya como les decía, vamos a resolver antes lo que tenía pendiente en la anterior clase, lo del tema del Titanic. Voy a abrir un nuevo cuaderno y ahí les voy a mostrar una solución un poco más abstracta, más compleja, pero que resuelve de buena manera lo que veníamos trabajando. Los trabajos que han venido realizando, por favor, mándenmelo a mi privado, ya con los nombres de las personas y principalmente con los resultados que han obtenido, ¿ya? Gracias, eso me lo puedan pasar. Mientras tanto, yo voy resolviendo esa parte. Vamos a hacer un pipeline, un- una línea de desarrollo, le podemos decir profesional y reutilizable, en base a un motor genérico de MapReduce aplicado a un caso analítico real. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de lo que hemos trabajado en la anterior clase al final? Em, Trabajar la implementación de MapReduce ad hoc, ¿ya? Escribiendo funciones sueltas para cada problema donde un analista de datos profesional, ¿ya? Em, Construya un motor reutilizable una sola vez y luego lo aplica a múltiples preguntas de negocio sin reescribir la lógica de orquestación cada vez. Este notebook va a tener en este caso fundamentalmente el motor genérico de MapReduce Engine, un pipeline analítico completo y la validación automática con un reporte ejecutivo final. ¿Ya? El dataset es obviamente el mismo que hemos trabajado, el del Titanic, así que vamos a ir viendo poco a poco, paso a paso. En esencia, voy con la primera etapa. Les voy a mostrar y les voy a pasar también el código para que lo tengamos, ¿ya? Ahí va la primera etapa. Muchas gracias, ya me están mandando en la primera línea de código, ¿ya? ¿Qué estamos haciendo en esta etapa? Aquí establecemos el motor genérico de MapReduce. Esta clase fundamentalmente se escribe una sola vez y se reutiliza para cualquier análisis futuro. Es el tipo de componente que un equipo profesional de análisis de datos
trabajaría como una biblioteca, una librería interna para no reinventar cada vez esta lógica de orquestación en cada proyecto. Es muy importante ese sentido. En la actualidad, los equipos profesionales de análisis de datos eh, tienen ya distintas librerías, tienen distintas herramientas ya preestablecidas, reutilizables para poder hacer sus análisis. ¿Ya? Ya cuando vean un poquito de Machine Learning van a poderse dar cuenta, ¿ya? De que no es tanto conocer el código, ¿ya? Por ejemplo, para hacer un modelo de regresión, regresión lineal simple, polinómica, logística, un árbol de decisión, un bosque aleatorio, una máquina de soporte vectorial, ¿ya? No es reinventar la rueda cada vez, sino establecer un código genérico, una plantilla, donde me permita preprocesar información, como por ejemplo el tratamiento de NEAS, el tratamiento de vacíos, como por ejemplo la categorización de variables, como por ejemplo el escalado de variables, eh, ya trabajado previamente. Y ver en este caso, de acuerdo al ejemplo que nosotros vayamos a realizar, cuál modelo resuelve de mejor forma nuestro dataset, porque el dataset no siempre va a ser resuelto de excelente forma por los modelos. Hay algunos que van a ser más útiles que otros, o van a ser mejor resueltos que otros. Entonces, esta parte la estamos haciendo como una pequeña base, una configuración inicial, categorización de variables, tipo de dato de entrada, tipo de dato de clave intermedia, valor intermedio, tipo resultado final. Medimos los tiempos del pipeline para ver en este caso la parte de velocidad, el resultado del MapReduce, la clase del MapReduce Engine, en este caso un template para MapReduce. Inge, disculpe, no sé si está compartiendo la pantalla. Puede ser, perdón, bien que me hace el recuerdo, muchísimas gracias. Aprovecho de mostrarles ahora sí. Ya, muy bien, gracias, gracias, eso me estaba olvidando. Bien, esto lo voy a quitar para que no estorbe. Ahí, reitero de nuevo. Tenemos acá una configuración básica donde definimos los tipos de variables, fundamentalmente. Una función que me va a permitir medir el tiempo, ya, muy importante para poder establecer el MapReduce, para ver cómo estamos a nivel de tiempo de preprocesamiento. La clase de resultado MapReduce, ya, tenemos un variable datos que va a tener un diccionario con clave y valor, registros procesados, que son variables de tipo enter y tipo float. La clase MapReduce, que es el motor genérico y reutilizable, es muy útil cuando trabajamos con códigos reutilizables. Para que no tengamos que cada vez reinventar la rueda, cada vez ver cómo hacer, cómo trabajar. Entonces, simplemente lo van a ver cuando vean Machine Learning, fundamentalmente, que es un cambio de dos líneas nada más. Eso ayuda mucho cuando trabajamos en análisis de datos, en ciencia de datos o en ingeniería de datos, ¿ya? Establecer códigos, templates para poder trabajar de mejor manera este sentido. Tengo mi clase con mi función constructor, la función de face map para medir el tiempo, face shuffle y reduce, las tres etapas o capas que trabajaba MapReduce, la función ejecutar, y bueno, un mensajito de que ha sido trabajada la base fundamental del MapReduce en esa primera etapa. De ahí vamos a hacer la ingesta de datos y validación de datos reales. Aquí ya vamos a trabajar el dataset, todo lo que nos implica ese sentido, para poder irlo desarrollando cada vez más. Acá voy a copiar, voy a pegar, les paso la segunda etapa. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Como les decía, la ingesta de datos. Es decir, descargo el dataset histórico real de pasajeros del Titanic, que es de una fuente pública como GitHub, githubusercontent.com, que es muy referenciada para ciencia de datos. Este dataset es muy utilizado para aprender a hacer fundamentalmente categorización
de datos con Machine Learning, ¿ya? Categorización como por ejemplo modelos o algoritmos como la regresión logística. Tengo también el método de K-vecinos, KNNs, la máquina de soporte vectorial para clasificación, el Navy Bayes, ya el modelo Navy Bayes, el modelo bosque aleatorio, árbol de decisión, son varios, ¿ya? Que generalmente podemos usar. Y el Titanic permite hacer clasificación muy bien porque tiene una variable objetivo que es de tipo dicotómico, es decir, que solamente tiene dos posibles valores, o 0 o 1. ¿Falleció o no falleció el tripulante del Titanic? Es lo que se busca predecir de acuerdo a algunos valores. Bueno, descargamos ese dataset y aplicamos una etapa que se denomina validación de calidad de datos antes de procesar nada, que es algo de una excelente práctica profesional al momento de analizar datos. Tengo que yo procesarlos y validar la calidad de los datos. No le puedo pasar en crudo, reportando explícitamente qué se descarta y por qué. ¿Ya? Generalmente hago esto, descargo el dataset, ¿ya? A través de la URL, y tengo los datos en crudo, ya terminado la descarga, hago la limpieza, la validación y limpieza de datos, de acuerdo a columnas críticas que yo defino, obviamente los limpio, bueno, cuando estén en tema Machine Learning lo vamos a poder trabajar mejor, y genera información ya procesada. Obviamente, acá podría hacer categorización de datos, acá en el género, no tanto este. Este es más, creo que es una de las columnas que menos se utiliza. ¿Por qué? Porque en este caso el nombre no nos aporta nada, ¿ya? Pero el género sí se puede hacer, es una variable dicotómica, masculino o femenino. Esto tampoco nos interesa mucho. Aquí tengo tratamiento de Nance que se puede desarrollar, ¿no? Para hacer un procesado de datos mucho más certero, ¿ya? De ahí, a ver, está la otra parte, ya lo tengo realizado. Copio y pego en el WhatsApp, la tercera etapa. Muchas gracias, igual me están pasando el trabajo grupal, gracias. Basta con que me pase un hito del grupo, ya no hay problema. Acá, ¿qué hacemos? Una vez hecho la ingesta, la validación y análisis de datos, se establece un pipeline analítico de 3 preguntas de negocios reales. Es decir, con el motor genérico que hemos hecho en la primera etapa, que está ya construido, un analista profesional de datos simplemente define para cada pregunta de negocio un par de funciones, por ejemplo, el map FN o el reduce FN, sin volver a escribir la lógica de orquestación directa. Esta clase organiza las 3 preguntas del caso, cada una con su propio job de MapReduce, que eso es lo que estamos haciendo acá. Y validación automática de resultados, de acuerdo a las preguntas, y generación de información. Sí. Muchas gracias. Que tengo Sergio Molina igual su trabajo. Y hacemos la visualización y reporte final. Es algo sencillo, generalmente con Matplotlib se puede trabajar. Vamos a generar un reporte ejecutivo. Uno cortito, solamente tengo dos gráficas acá. El reporte ejecutivo. Y ahí. Un reporte ejecutivo de análisis de pasajeros del Titanic, de datos históricos reales. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? ¿Ya?
Hemos utilizado una función creada por nosotros denominada MapReduce Engine. Muchas veces se utiliza cuando ustedes vean libros de analítica de datos, libros de ciencia de datos o ingeniería de datos, el engine significa, en este caso, un núcleo o el algoritmo principal reutilizable, ¿ya? Para poder trabajar información. Es decir, ¿por qué es reutilizable? Porque se escribe una sola vez y se reutiliza para cualquier pregunta de negocio futura. No tener que hacer tantas variaciones para poder generar información relativamente básica. Tenemos un núcleo, un core, que nos permite, en este caso, trabajar ese sentido de reutilización de trabajo mucho más exacto y fundamental para el manejo de datos. Reitero, es fundamental que nosotros tengamos nuestra plataforma, nuestra biblioteca, nuestra librería de código reutilizable. Van a ver como datos referencia a lo de Formita, que el código maneja errores fila por fila, es decir, un registro corrupto no detiene todo el pipeline. Se contabiliza y se reporta, es algo muy importante, como estábamos hablando. El logging estructurado con tiempos por fase que permite diagnosticar si hay algún cuello de botella en el map, en el shuffle o en el reduce, sin tener la necesidad de estar adivinando. La validación de datos antes de procesar se establece y se documenta explícitamente qué se descarta y por qué. Eso nos da trazabilidad. Es algo muy importante. Muchas veces el analista de datos o el ingeniero de datos, no tanto el científico de datos, sino esos dos fundamentalmente, se olvidan, se enfocan tanto en los resultados, en las gráficas y en la interpretación, que muchas veces se olvidan la trazabilidad. Y un buen análisis de datos debe ser replicable. Es decir, debe ser que otra persona, por ejemplo, quiera ejecutarlo y tener en esencia, tal vez no al TAS, pero en esencia el mismo resultado. Y la trazabilidad ayuda a eso, a tener más transparencia. Cuando ustedes vean análisis de datos, especialmente con Machine Learning o con Deep Learning, que creo que tienen ese módulo de Deep Learning, van a ver de de que es muy importante ver cómo llegamos a un resultado. No tanto el resultado, sí es importante el resultado, pero es más importante demostrar cómo se ha llegado, cómo se ha hecho. Eso es trazabilidad y transparencia. Muchas veces los modelos de inteligencia artificial o los softwares tienen el pecado de no ser abiertos en cómo hacen las cosas. Simplemente nos dan un resultado y punto. ¿Cómo ha llegado? Si es correcto o no es correcto, nadie sabe, ¿no? Entonces no hay trazabilidad. Y es algo que a mí como tribunal muchas veces me toca evaluar, por ejemplo, en este diploma, en esta maestría, muchas veces me toca ser tribunal, otras veces me toca ser tutor, ya, pero cuando me toca ser tribunal es una pregunta que yo siempre hago. Les digo, una pregunta típica. Me muestran así sus análisis, sus datos, sus gráficas, todo muy bien. Y yo les pregunto, ¿cómo ha llegado a esa conclusión? ¿Me puede mostrar el procedimiento? ¿Me puede explicar el procedimiento de cómo se llega a ese valor? Sí, veo la grafiquita, veo que lo ha escrito muy bien, me habla de porcentajes en algún punto. Bien, excelente. Pero quiero ver el procedimiento y que me explique cómo se llega a ese valor. Y muchos quedan nulos ante esa pregunta. ¿Por qué? Porque no muestran trazabilidad, no muestran, es más, a veces ni lo entienden cómo llegan a ese punto. Solo se enfocan y se preocupan en ese punto en particular. Otro aspecto que igual pregunto, cuando ya, justamente cuando meten el término de inteligencia artificial, de machine learning, de ciencia de datos, de deep learning, una pregunta típica que yo hago es, ¿qué métricas tiene usted para poder evidenciar la efectividad del modelo o del trabajo? ¿Qué métricas tiene?
Entonces muchos me dicen, no, créame, de verdad, es muy bueno prediciendo o es muy bueno dando resultados. Mire la grafiquita bonita con colores. No es tanto así. Yo digo, no, o sea, quiero saber el nivel de efectividad. ¿Cuántos errores ha tenido en la predicción? Ah, no sé, no ha tenido errores. ¿Cómo no va a tener errores? Entonces tiene sobreajuste. Entonces es muy interesante y muy necesario comprender la trazabilidad, cómo se hace o cómo se llega a ese resultado. Validación cruzada automática con pandas, que eso, ya. Además tiene una clase de pipeline orientada a preguntas de negocio, esa que estamos viendo justamente ahí. El código se organiza alrededor de decisiones, no de funciones sueltas, sino de decisiones, lo cual da un reporte, como estamos viendo, un reporte ejecutivo generado automáticamente, donde el resultado final es algo que se puede enviar directamente a negocio. Entonces, esto es importante, esto es necesario para poderlo trabajar. Ahí les he pasado un poquito el código para que ustedes lo puedan ver. Algo muy interesante y tal vez eso les pueda ser orientativo. A ver, si no estoy mal, creo que lo tengo acá. Google Scholar, un artículo científico publicado hace años, 2, 3 años creo, no me acuerdo. Es, no, no es este. Es un artículo que he sacado, sí, el año pasado. Pucha, pensé que era este. Ya, el año pasado, no puede ser. Me acuerdo haberlo expuesto hace tiempo, creo que sí, el año pasado debe ser. Bueno, ya. Este es muy bueno para ver justamente ese tema de las métricas, ya porque al inicio lo importante es usar un modelo, ya de predicción, de análisis de datos. Lo muy más importante es usar un ámbito multimodal, usar varios modelos a la vez y ver cuál es más efectivo. Aquí estoy justamente yo como autor. Este es para cardiopatías, un diagnóstico temprano de cardiopatías mediante aprendizaje automático multimodal desde un enfoque integrado basado en algoritmos de clasificación avanzada. Ya entonces se ha hecho todo un análisis a nivel de datos, de información. Pero ¿a qué voy? Muy bonito, muy interesante. Estoy usando estos modelos de clasificación que les decía anteriormente: regresión logística, máquinas soporte vectorial, bosques aleatorios, árboles, Navy Bayes, el KNN, que muchas veces el más efectivo es este. Muchas veces, aunque se da pelea con el árbol de decisión. Tienen dos formas de trabajar mucho la información, así que estos dos son bastante interesantes. Esto, los ámbitos de precisión. Cuando uno trabaja datos, no solamente importa el resultado final, que vendría a ser, por ejemplo, si tiene una o no una cardiopatía, ¿ya? Sino ver el nivel de efectividad. Perdón, ¿dónde estoy? Acá. El nivel de efectividad. A partir de esto, yo puedo ver qué nivel de efectividad, cuánto se sacó el modelo. Sobre 100, ¿cuál es su nota final? 90. Ahorita ese es uno de los mejorcitos que ha trabajado un tipo de cardiopatía con datos médicos, bioquímicos y justamente eh, geográficos, sociodemográficos. Ese es el término más correcto. No me estaba acordando el término. De este igual. ¿Cuál es el que generalmente he tenido? El IGBM, si no estoy mal. Sí, este es. Que me permite un solo código ver este tipo de datos. Ver qué tan efectivo es en base a métricas. Estas son las métricas más básicas, hay muchas más. Es más, hay una que es la validación cruzada de K-fold, que es una de las mejores para poder evidenciar un modelo que tan bueno es. Pero bueno, eso en su momento ya lo verán con Machine Learning y todo ese tema de ciencia de datos o ingeniería de datos. Ya, ese es un poquito cómo hemos resuelto esta parte. ¿Ya? Eh, Resolución, le voy a poner Titanic para tenerlo ahí. Bueno, coma reduce, perdón, si no va a parecer de otra cosa. Reduce. Estamos ahí.
Ahí, y lo cierro. Ya está. Y listo. Ahora vamos a lo que tenemos que ver el día de hoy. ¿Ya? Lo vamos a hacer un poquito teórico esta última etapa, porque esto, si bien es importante, es para otra rama del trabajo, pero es bueno que ustedes conozcan. Por ejemplo, el trabajo de Python, de Docker, de Kubernetes y el Google Cloud. ¿Ya? Bueno, vamos con la primera etapa. Eh, Muchas veces en la sesión uno, por ejemplo, hemos presentado a nivel introductorio los distintos tipos de infraestructura, como el on-premise, el cloud público, el privado, el híbrido, y los modelos de servicio cloud, como el IaaS, el PaaS o el SaaS. ¿No? ¿Se acuerdan que hemos visto la primera sesión? Esa introducción es muy interesante, muy pertinente y suficiente para entender dónde viven los datos y el poder de cómputo. Sin embargo, muchas veces queda pendiente una pregunta igual de importante. ¿Cómo llega una aplicación de datos, un pipeline como el que hemos hecho, un modelo, una API de análisis, desde el código de un desarrollador hasta ejecutarse de manera confiable en producción sobre esa misma infraestructura? Esta sesión del día de hoy, o este cierre de sesión, cierra este vacío, fundamentalmente porque quiero que profundicemos en las tecnologías, en las prácticas que permiten empaquetar, desplegar, orquestar y mantener aplicaciones de datos de forma consistentes, reproducibles y escalables, retomando y ampliando los principios de escalabilidad vistos que trabajamos en la sesión número 2. Vamos a hablar qué son los contenedores como una unidad moderna de despliegue, ¿ya? El problema que resuelven los contenedores, los containers, era que antes de esta tecnología, un problema clásico en el desarrollo de software era, en mi máquina funciona, pero al momento de desplegar está lleno de errores. Ya. Pasaba mucho, pasa mucho cuando se empieza con esto, que en nuestra máquina, en nuestro código funciona, pero cuando se pasa, no funciona. Una aplicación desarrollada, un código, un algoritmo desarrollado, probado en, por ejemplo, en mi laptop, podría fallar al momento de pasar al servidor de pruebas o al servidor de producción, debido fundamentalmente a diferencias sutiles de versiones de librerías, configuraciones del sistema operativo o dependencias faltantes. Algo muy común antes era, por ejemplo, tenía yo un programa muy interesante, lo había hecho, un código muy interesante como el que nos acabamos de hacer, y faltaba una librería. Por eso muchas veces yo uso el Colab para que todo nos salga lo mismo, pero muchas veces teníamos que hacerlo en la computadora, ejecutarlo. A mí me funcionaba. Le pasaba a un compañero, lo lanzaba a producción y daba error. Falta tal librería, falta tal cosa, falta esta configuración, falta esto. O casos tan comunes como que, no sé, eh, yo trabajaba en Windows, mi programita, y lo pasaba a un servidor de Linux, un Debian, un Red Hat, un Arch, un Ubuntu. Y estaba lleno de errores porque no había detectado las mayúsculas. Hay una inconsistencia en mayúscula, minúscula en los textos. Entonces, daba error, ¿ya? Daba muy error. Entonces, la tecnología más utilizada para poder avanzar esto, ¿ya? Es el contenedor. Un contenedor es una unidad estándar de software que empaqueta el código de una aplicación junto con todas sus dependencias y sus librerías, variables de entorno, configuración, de modo que se ejecute de forma idéntica sin importar en qué máquina o entorno de despliegue estamos. La tecnología más utilizada para crear y ejecutar los contenedores es un Docker. Es el software denominado Docker. Hay distintos contenedores.  。
Mm, ya, aquí. Hay distintos tipos de contenedores y también vamos a hacer una comparación con las máquinas virtuales. ¿Qué se virtualiza con una máquina virtual? El hardware completo, en esencia, ¿no? Incluye su propio sistema operativo, todo se virtualiza. El contenedor, el sistema operativo del host que comparte su propio kernel. Tamaño típico de la máquina virtual son gigabytes. El del contenedor son megabytes, de más chiquito. Tiempo de inicio en minutos, generalmente la máquina virtual, el contenedor es en segundos. Tiene un nivel de aislamiento muy alto porque el sistema operativo es independiente en la máquina virtual y el aislamiento del contenedor, del Docker, es alto porque comparte el kernel del host. Tiene un nivel de densidad baja media la máquina virtual y alta del ámbito del contenedor. Los contenedores no reemplazan por completo a las máquinas virtuales. De hecho, en la nube, ya, en el cloud, los contenedores suelen ejecutarse dentro de máquinas virtuales, pero ofrecen una capa adicional de portabilidad y eficiencia especialmente valiosa para aplicaciones que deben desplegarse de forma repetida y consistente. ¿Ya? Separando un poquito la plantilla de ejecución y contenedores de imágenes y contenedores. Una imagen de Docker es una plantilla inmutable que define que contiene una aplicación, código, dependencias, configuración. Es el molde. Y el contenedor, un contenedor es una instancia de ejecución de esa imagen, es el objeto creado a partir del molde. Se puede ejecutar múltiples contenedores idénticos a partir de una misma imagen. ¿Esto qué tiene que ver con el procesamiento de datos masivos? Los contenedores son clave para Big Data porque permiten, uno, fundamental, importante, empaquetar un pipeline de procesamiento, por ejemplo, un script de PySpark, con sus librerías externas, de forma que se ejecute igual en la laptop del analista que en un entorno de pruebas o en un clúster de producción. Nos permite desplegar rápidamente múltiples instancias idénticas de un mismo componente, por ejemplo, varios workers de un mismo pipeline, facilitando el escalado horizontal que hemos visto justamente en la sesión número 2. Además, nos sirve para tener una unidad base de la cual se opere los servicios gestionados mediante el Big Data. Por ejemplo, muchos clústeres de Dataproc, jobs de Dataflow y notebooks de Databricks, por ejemplo, funcionan internamente sobre contenedores. Incluso el Colab tiene sus bases de contenedores. Otra tecnología muy importante es Kubernetes, que vemos ahí en la pantalla. Vamos con la misma pregunta que hicimos anteriormente. ¿Qué problema resuelve Kubernetes? Básicamente, la ejecución de un contenedor de forma aislada es sencillo. El desafío real aparece cuando una aplicación de datos necesita decenas o cientos de contenedores trabajando en conjunto, distribuidos entre múltiples servidores. Esto permite un reinicio automático si es que esto falla, escalando según obviamente la demanda y comunicándose entre sí de forma segura. Además, permite administrar esto manualmente, lo cual es inevitable a partir de cierta escala. Entonces, ¿qué es Kubernetes? Kubernetes a menudo se lo denomina K8S. En los libros lo van a encontrar así. Al inicio lo dicen como Kubernetes y después van a ver la abreviación que es K8S. Es un sistema de orquestación de contenedores. Muchas veces ese término es muy complejo de poderlo explicar, la orquestación. ¿Qué es orquestar contenedores? Básicamente es automatizar el despliegue, el escalado y la operación de aplicaciones basadas en contenedores a través de un clúster de máquinas.
A mí me gusta mucho utilizar el GitHub Actions, ¿ya? Hago mi codiguito en mi computadora, en mi portátil, lo pruebo, funciona muy bien y lo lanzo a producción con un clic. Todo. No tengo que estar haciendo paso a paso, que escoger esta terminal, que hacer esto, que hacer esto otro, que pa, pa, pa. Con un clic, GitHub Action me permite revisar mi código si no hay errores, si no hay algunos problemas de seguridad, lo que fuese. Revisa que esté todo bien, que se íntegro mi código y lo sube a producción. Y si algo falla, hace un rollback para que en este caso no se quede el sistema colgado. Si no me dice un error, ha pasado un error, hemos vuelto atrás, sigue funcionando tu antigua versión del sistema, tu antiguo algoritmo sigue funcionando, pero este no hemos logrado pasar la producción. Hay un error, lo corrijo, con un clic vuelvo a intentar y ya, ¡pum! Listo, ya está la nueva versión con un clic. O sea, ese es orquestar, ¿ya? Kubernetes, originalmente desarrollado por Google y hoy mantenido como proyecto open source de la Cloud Native Computing Foundation, ¿ya? Busca eso. ¿Qué capacidades tiene Kubernetes? Autorreparación, el self-healing. Si un contenedor falla o deja de responder, Kubernetes lo reinicia o lo reemplaza automáticamente, sin intervención humana. Esto es una aplicación directa del principio de tolerancia a fallos visto cuando trabajamos la sesión número 2. El escalado automático, el auto-scaling. Kubernetes puede aumentar o disminuir el número de contenedores en ejecución según métricas de carga, es decir, según el uso de la CPU, la memoria o el número de solicitudes que se tenga, aplicando el principio de escalabilidad. Hace balanceo de carga. Distribuye automáticamente el tráfico entrante entre los contenedores disponibles de una aplicación para que esté todo equilibrado. No haya saturaciones en algunos sentidos y espacios libres en otros. Despliegues progresivos y reversiones, lo que les llamaba el rollback, que permite actualizar una aplicación de forma gradual, revertir y automáticamente a una versión anterior si se detecta errores, fundamentalmente, ¿no? Ahora, esto en la nube, ¿cómo es? Kubernetes gestiona o es gestionado en la nube, al igual que Hadoop, al igual que Spark con Dataproc, Apache Beam con Dataflow. Los proveedores cloud ofrecen versiones gestionadas de Kubernetes que eliminan la complejidad de administrar un propio clúster de orquestación. Por ejemplo, uno de los que más se llega a utilizar es el Google Kubernetes Engine en Google Cloud Platform, los que manejan la nube o Big Data a través de Google. En Amazon Web Service, el Amazon EKS, ¿ya? O el Azure Kubernetes Service de Azure. ¿Qué relevancia tiene esto para Big Data? O sea, entonces, ¿para qué? O sea, ¿dónde se lo utiliza? Muchas herramientas en la actualidad de procesamiento de datos, incluyendo Apache Spark y Apache Airflow, que es una herramienta muy común para orquestar pipeline de datos, pueden desplegarse sobre Kubernetes, aprovechando su capacidad de autoescalado, de autorreparación, para ejecutar cargas de trabajo de datos de forma resiliente y eficiente en el uso de recursos que un clúster estático y tradicional tiene. ¿Ya? Ahora, algo que se trabaja mucho en la actualidad. Esto es fundamental que lo comprendamos. La integración y el despliegue continuo. Estas dos herramientas que hemos visto y la que les hablaba de eh, GitHub Actions, ya, permite esto, la cinta transportadora del código. ¿Qué es un CI/CD? Esto.
el despliegue, la integración continua y el despliegue continuo. Esas siglas hablan de que hay un conjunto de prácticas que automatizan, ¿ya?, el proceso de llevar el código desde que un desarrollador lo escriba hasta que se ejecuta en producción de forma frecuente, confiable y con mínima intervención manual. ¿Qué es la integración continua? Por acá. ¿Qué es la integración continua? Es decir, cada vez que nosotros modificamos un código, un pipeline de datos como el que hemos hecho, ya, un sistema automatizado lo que hace es ejecutar pruebas automáticas, el unit test, para verificar que el cambio no rompió nada existente. Verifica el estilo, la calidad del código, construye un build, una compilación, en una nueva imagen de contenedor de los cambios y se hace una prueba para que puedan evidenciar si pasa o no pasa las pruebas. Y después se hace el despliegue continuo del CD, que una vez que se ha hecho la prueba de integración, se hace en este caso el lanzamiento continuo, el delivery continuo. El código queda listo para desplegarse a producción en cualquier momento, pero el despliegue final requiere una aprobación humana, con un clic, como les decía yo, y se lanza a producción. Con un clic se verifica, se hace automáticamente la verificación, las pruebas unitarias y todo eso. Si pasa todo bien, con un clic, con una intervención humana, es decir, con un evento, se pasa a producción. ¿Por qué esto importa en un pipeline de datos? Un pipeline de datos no es estático. La lógica de negocio cambia constantemente. Hay nuevas reglas de limpieza, nuevas fuentes de datos, nuevos cálculos. Y esos cambios dependen de que sean desplegados de forma segura y frecuente, sin interrumpir los flujos de datos. Es por eso que el CI/CD aplicado a datos, a veces llamado el Data Ops, permite detectar errores en la lógica, desplegar mejoras en un pipeline de streaming y mantener un historial auditable de las versiones de código para cada resultado. Ahora vamos a hablar de este punto, infraestructura como código y el IAC. El problema que resuelve este plano arquitectónico del IAC es configurar manualmente a través de una consola web cada recurso de un proyecto de datos en la nube. Buckets, clusters de Dataproc, datasets de BigQuery, de Google Cloud, permisos de IAM. Este proceso muchas veces es lento, es propenso a errores humanos y difícil de replicar de forma idéntica en otro proyecto o entorno. Por ejemplo, para crear un entorno de pruebas idéntico al de producción. Entonces, ¿qué es la infraestructura como código? Una infraestructura como código, un IAC, consiste en definir y gestionar la infraestructura, es decir, los servidores, las redes, las bases de datos, los permisos, mediante archivos de configuración versionable, en lugar de configurar manualmente clic a clic. Estos archivos se tratan como cualquier otro código fuente. Se revisan si versionan con Git y se aplican de forma, le podemos decir como que automatizada. Hay muchas herramientas comunes en el IAC. A ver si lo tengo por acá. Bueno, aquí, ahí estamos entre esta parte. Mejor acá. Hay muchas herramientas comunes para IAC. Uno se llama Terraform y el Google Cloud Deployment Manager. Terraform es una herramienta independiente de un proveedor cloud de la nube, ampliamente usada en el ámbito de análisis de datos profesional, que permite definir una infraestructura, por ejemplo, para Amazon Web Service, para Google Cloud Platform, para Azure,
y muchos otros proveedores con una sintaxis unificada. No tengo que cambiar código para migrar de un proveedor de la nube a otro. El Google Cloud Deployment Manager tiene plantillas nativas para cada proveedor de cloud, que es mucho más sencillo para poderlo implementar. ¿Qué beneficios o por qué funciona el IAC en Big Data? Como dice en la parte de abajo estos 3 puntos, la reproducibilidad. Es decir, se pueden recrear exactamente el mismo entorno de datos, es decir, mismo clúster, mismos permisos, mismos datasets, en minutos, lo cual muchas veces es útil para entornos de desarrollo, para pruebas y producción idéntica. Tienen su código ya armado, sus datasets, bueno, tal vez el dataset puede cambiar un poco, los permisos, eh, y la misma base van a usar en 5 empresas. Entonces, ¿para qué hacer paso a paso en cada una de las 5 empresas cuando puedo hacerlo en minutos, haciendo una copia masiva de los templates que tengo? Los puedo reproducir, cargar con la información de cada una de las empresas en minutos, los tengo funcionando todos. Trazabilidad. Cada cambio en la infraestructura queda registrado en el historial de control de versiones, lo cual viene a responder a quién cambió qué y cuánto. Relevante para auditoría y gobernanza del- del dat- de las tecnologías de información. Y el cero error humano, o el menor error humano, que sería más correcto. Es decir, se elimina la variabilidad de configurar manualmente los mismos recursos una y otra vez. Estrategia de despliegues de aplicaciones. Hay muchas estrategias. Vamos a ir hablando de algunas comunes. Al actualizar una aplicación de datos en producción, por ejemplo, una nueva versión de un pipeline de streaming o de una API que sirve de resultados de un modelo, existen distintas estrategias para minimizar el riesgo de interrupciones. Por ejemplo, el despliegue directo o recreate. Recreate. Se define la versión anterior por completo y se despliega una nueva. Es el enfoque más simple, pero implica una interrupción del servicio durante la transición. Rara vez esto es aceptable para sistemas de datos en tiempo real. Imagínense que yo tengo un sistema de tiempo real y tenga que detener por unos minutos al sistema de tiempo real por hacer un cambio. Muy pocas veces se acepta esto. El despliegue Blue and Green. Se mantiene dos entornos idénticos, azul, por ejemplo, versión actual en producción, y verde, nueva versión. El tráfico se redirige del entorno azul al verde de forma instantánea una vez que la nueva versión está verificada, permitiendo revertir de inmediato si algo falla. Simplemente se redirige el tráfico de vuelta al entorno azul. Es un poco más útil. El despliegue canario o canary. La nueva versión ya se despliega inicialmente solo para una pequeña fracción del tráfico o de datos, por ejemplo, el 5% generalmente es así, mientras el resto sigue usando la versión anterior. Si no se detectan errores, el porcentaje se incrementa gradualmente hasta llegar al 100. Se va haciendo cambios progresivos y viendo si estamos bien. Esto permite detectar errores con un impacto limitado antes de una migración completa. Esto que estábamos viendo anteriormente, ¿qué relevancia tiene con los pipelines de datos? Estas estrategias, originalmente pensadas para aplicaciones web, se aplican también para pipelines de datos. Por ejemplo, ejecutar una nueva versión de la lógica de transformación del pipeline en Dataflow en paralelo con la versión anterior Canario, comparando los resultados de ambas antes de reemplazar por completo el pipeline en producción. Entonces, integrando todo, y con esto ya vamos cerrando, ¿ya? Integrando todo, el ciclo de vida moderno de una aplicación de datos. Esto es generalmente cómo se trabaja
una aplicación de analítica de datos, de ingeniería de datos, de ciencia de datos de manera integral. Esto un poquito retomando el ciclo de vida de que hablábamos en la sesión número 1, de la ingesta, del almacenamiento, el procesamiento, el análisis, la visualización, el despliegue y el monitoreo. ¿No ven? Eso hemos visto en la sesión número 1. Ahora lo vamos a profundizar en un despliegue y operación. El código de pipeline, acá, el código de pipeline se versiona en un repositorio de Git. Yo subo el código que trabaja mi computadora, aquí tendrá que ser el computador, subo el código a GitHub, a Git, ahí lo dejemos, Git. Un pipeline de integración continua y despliegue continuo ejecuta pruebas automáticas, test unitarios y construye una imagen de contenedor. Genera una imagen de contenedor, una unidad. ¿Lo ve? ¿Ya? Se establece una infraestructura necesaria, clusters, permisos, ¿acá? Cluster, permisos, almacenamiento, se aprovisiona o actualiza mediante infraestructura entre código, ¿ya? Se llega a un contenedor de Kubernetes, un orquestador, ¿ya? El contenedor se despliega sobre la infraestructura, por ejemplo, orquestado por Kubernetes o ejecutado por un job gestionado por Dataproc, un Dataflow, usando una estrategia de despliegue apropiada como el Canary, como el Blue and Green, ¿ya? Que revisando y haciendo un proceso de integración continua establece que el sistema queda bajo monitoreo continuo con alertas automáticas si es que hay fallos. Pasa al entorno cloud y se puede en este caso establecer. Para cerrar esta parte de nuestra sesión, un poquito, ¿ya? Sé que es bastante teórico, pero de todas maneras es para que conozcamos cómo es que se hace el traslado de información de código nuevo a una nueva versión, una versión anterior, ¿ya? Fundamentalmente es necesario que puntualicemos que los contenedores como Docker resuelven el problema de la inconsistencia entre entornos, empaquetando una aplicación con todas sus dependencias para que se ejecute igual en cualquier lugar. Kubernetes orquesta contenedores a gran escala, aportando autorreparación, escalado automático, balanceo de carga, aplicando en la práctica los principios de escalabilidad que hemos visto en la sesión 2. La integración continua y el despliegue continuo automatiza el camino desde el código hasta producción, permitiendo evolucionar pipelines de datos de forma frecuente y segura. La infraestructura como código, el IaaC, ¿ya? Convierte la configuración de recursos cloud de la nube en algo versionable, reproducible y principalmente auditable. Aquí se establece la estrategia de despliegue Blue and Green Canary que permite actualizar sistemas de datos en producción minimizando el riesgo de interrupciones. Todo esto que están viendo, se conecta directamente con las herramientas de procesamiento como el MapReduce, como el Spark, que ya vamos a ver, ya, el día de mañana, y los servicios cloud como BigQuery, Dataproc y Dataflow, ya que vamos a ir viendo, vamos a ir trabajando de acuerdo al andamiaje que sostiene y opera las herramientas de forma confiable en el mundo real para trabajar con Big Data. No es simplemente tirar código, ¿ya? Y ver qué sale, sino que muchas veces los cambios, especialmente cuando trabajamos con datos en tiempo real, con información en tiempo real, requiere una estructura mucho más robusta para minimizar los errores y maximizar los ámbitos de producción que nosotros tenemos. ¿Ya? Ahí lo vamos a dejar, esta parte. Mañana tenemos justamente que ya empezar a ver PySpark. Ya vamos a trabajar con Spark. Vamos a ir viendo cómo ya conectarnos con Google Cloud, ya. Así que eso vamos a hacer el día de mañana, conectarnos ya con Google Cloud y consumir datasets de la nube que puedan darnos alguna base y empezar a trabajar con
con estas herramientas ya a nivel de Big Data, que ya estamos entendiendo un poquito, poco a poco, paso a paso, cómo es que se hace. ¿Ya? Bueno, ya, ¿alguna consulta, duda, pregunta? Muy bien. Nos veríamos el día de mañana, ya a las 8 de la noche. Nos vemos el día de mañana para poder trabajar nuestro código y nuestra primera vinculación con Big Data. Que tenga un excelente resto de jornada, un sueño reparador. Nos vemos con todos el día de mañana.